minutos de la clase, del encuentro, para preguntarles un poco cómo están, cómo se encuentran, cómo les, cómo les está yendo con esto de volver un poco a la virtualidad. ¿Cómo van con eso? Bien, bueno, no, más o menos. Yo prefiero ir a clases que tenerlo virtual, la verdad. Pero por dentro de todo bien, recién vamos. Este sería el segundo día de la mañana, así que todavía no pasamos Sí, nada, por así decirlo. es cierto. Todavía les cuesta un poco, digamos, levantarse para ir a clases virtuales, más que si fueran a clases presenciales, me imagino, ¿o no? Sí, la verdad que sí. Bien. O Sí, a sea, veces cuesta más, por lo menos a mí es como, me Da menos levanto, ganas, da menos ganas. sí, duro del frío me levanto. Sí, Pero levantarte no a te dan saber que ganas tenés de que ir a clase. estar frente a la pantalla, sí, es horrible. Claro, para eso me quedo en la cama directamente. No te dan ganas, claro. Sí. Claro. Bueno, pero a ver, esto de por ahí de la motivación también un poco, creo que cuando uno va a clases presenciales, a todo, bueno, a mí también me pasa, ¿no? Más allá de que, bueno, que en la materia puntual, en esta materia no tenemos, o en este espacio no tenemos presencial, pero a veces también pasa que uno se motiva, y creo que vamos a hablar un poco de eso también hoy, creo que va con el tema. Se motiva un poco también con el hecho de encontrarse, ¿no? De encontrarse en el cara a cara con el otro, que no es lo mismo que encontrarse así. Y bueno, y ahí también, ayer por ahí tenía clase con los más pequeños, que también es como que ellos, eh, segundo año, todo el año pasado, que para ellos era tan importante, ¿no? Estar en primero y el secundario y todo, bueno, arrancaron presenciales con mucha motivación y ellos también creo que todavía no se han dado cuenta o creen que, esperemos que sea por unos pocos días, ¿no? Pero creo que también es como que ellos siendo tan chiquitos, no sé si tan chiquitos, ¿no? Porque en segundo año ya tienen su edad bastante avanzada, pero ellos se han podido motivar y esto también los motiva mucho a ellos del encuentro porque por ahí no se veían con los otros compañeros de otra burbuja, así que bueno, por ahí el encuentro también virtual ahora que vamos a tener, que ustedes van a tener otras materias también con todo el grupo, está bueno por ahí motivarse desde ese lugar, ¿no? De decir, bueno, me motivo para estar con mis compañeros, aunque no los tenga ahí cara a cara, digamos, en la presencialidad. Pero bueno, creo que la motivación también tiene que venir un poco, cuesta, siempre va a costar porque somos seres humanos y porque nos cuesta acomodarnos también a las circunstancias, pero bueno, yo creo que también es un proceso que uno va haciendo, ¿no? Y bueno, y con respecto a eso, ustedes recuerden, y nos hicieron mucho hincapié los preceptores, esperen que, ahí está, mucho hincapié los preceptores, que obviamente que aquellos que no puedan activar la cámara, porque una de las cosas que también teníamos que poder seguir manteniendo, más allá de que no nos veamos en la presencialidad, es que prendan las cámaras, ¿sí? ¿Por qué? Porque el espacio de la virtualidad tiene que tener las mismas características, parecidas, obviamente, que la presencialidad. Entonces, si alguno no puede prender la cámara por una cuestión técnica, avisen a César, digan, miren, profe o César, yo no puedo prender la cámara porque tengo la cámara del escritorio. Y los otros, motivémonos para prender la cámara, porque es una de las cosas que también es importante, sobre todo para los profes, porque así como tampoco nos motiva mucho, a mí me motiva porque es el único espacio que tengo con ustedes, digamos, para verlos y todo, pero es importante también que podamos prender la cámara, que podamos vernos, que estemos como estemos, porque bueno, es un espacio también de trabajo presencial, aunque sea mediante una cámara. Así que bueno, yo los invito para que a medida que se vayan acomodando y que se vayan despertando,
vas aprendiendo la cámara. Eso por primera parte, ¿no? Por el tema de la cámara. Después el tema de los micrófonos, ustedes también lo pueden activar cuando quieran, pueden hablar y pueden participar, y voy a explicar un poco esto, cómo vamos a hacer, porque si no se dan cuenta, ya nos queda el mes de junio, nomás de clases, ¿sí? Eso sí se dieron cuenta, ¿no? Que falta cada vez menos para las vacaciones. Y más vale, si son vacaciones. Eso sí, eso se dieron cuenta que falta cada vez menos para las vacaciones. Entonces, lo que vamos a hacer, nosotros hemos venido trabajando, y acá les pido que presten atención también en esto, nosotros hemos venido trabajando y hemos venido desarrollando actividades escritas que son todo un proceso, ¿no? Que lo que yo les decía, creo que uno de los primeros días de clase, vamos a trabajar, y en esta materia específicamente, trabajamos el proceso. Entonces vamos a ir, digamos, cerrando esta primera etapa, trabajando mucho acá, en el espacio de la virtualidad. ¿Y a qué me refiero con esto? Que va a ser importante todo lo que hagamos acá, digamos, me refiero en esta clase, porque la idea es aprovechar y no agobiarlos, si se quiere la palabra, con tanto trabajo. Y en ese sentido también estaría bueno por ahí, no sé si a manera de descargo o manera de catarsis, como se dice, que no lo agobie yo con tanta actividad, porque sé que las materias podemos decir, de la especialidad, también las materias básicas, ¿no? Que son, digamos, lengua, matemática, hay una cierta cantidad de trabajos que tienen que entregar, hay una cierta presión a esas materias. Esto no significa que bioética, por ser una materia que es, digamos, supletoria, digamos, no hagamos nada, listo, no hagamos nada porque estamos con muchas cosas. Al contrario, sería aprovechar esta instancia que tenemos de la virtualidad para hacer los trabajos y las actividades acá sí, en este espacio que estamos pensando. Y con respecto a eso, con las materias de especialidad, con las materias que son, digamos, troncales o básicas, van bien, se sienten más o menos que llegan a cumplir con todo, se sienten desbordados, ¿cómo se sienten con eso, con esa cuestión de las materias? ¿La van llevando bien? ¿Cómo? Por ahora bien, yo. Por ahora bien. Perfecto. Creo Bien, que un poco también del año pasado, entonces como que repetirlo, no es como algo nuevo. Bien, bueno, eso tiene por ahí mucho que ver con lo que decía al principio, ¿no? Y lo que dice Inés también. Sí, Nico. No sé si iba a decir algo. ¿No? Bueno, lo que es... Se conectó solo el micrófono. Bien, ahí está. Bien, lo que decía Inés es cierto. Lamentablemente uno por ahí se acomoda se acostumbra, ¿no? Somos seres de costumbre, dicen por ahí, ¿no? Entonces por ahí nos acostumbramos el año pasado a la virtualidad, bueno, seguimos como en esta onda, pero lo más importante es no perder el vínculo y no perder tampoco quizás el ritmo, ¿no? Ahí me gusta que antes ahí vayan prendiendo las cámaras, así más o menos cuando uno ya sabe que se acomoda y puede estar en condiciones. Por eso es importante siempre pensarlo de esa manera, ¿no? Decir, bueno, voy al cole también, y eso puede llegar a ser una motivación, ¿no? Aunque sea prepararme para una clase o prepararme para... Y eso está bueno por ahí, decir, bueno, sé que no voy a la presencialidad, pero bueno, me acomodo el pelo, me cambio, ¿sí? Así para que por lo menos sea una especie de motivación también extra. Y con respecto a eso, también está bueno que podamos hacerlo desde una mirada colaborativa, ¿no? Porque estamos todos en la misma, digamos, si uno la aprende es como que ya el resto estamos todos iguales, ¿no? Nadie está haciendo algo distinto que el resto, ¿no? Bien,
Entonces, como les decía, es importante, y también un poco para no agobiarlos con tanta actividad, con tanta entrega y con tantas cosas, y darle por ahí un poco de respiro, y también para ponerme al día, obviamente, encerrar estos procesos que ustedes están haciendo en la materia, pero también a nivel personal. Quería preguntarles, antes de pasar bien al trabajito que vamos a hacer ahora, quería preguntarles si a ustedes les ha llegado la notificación de cómo va a ser ahora el régimen de evaluación. Si les ha llegado una notita. Sí, César mandó una nota al grupo de los padres y después nos las mandó a nosotros. Bien. ¿Les quedó claro que va a ser, como les decía también hace un ratito, es una evaluación de proceso y que se va a aprobar con cuánto? ¿Con Con cuánto 7. se aprueba? ¿Ah? Con 7, ¿sí? Eso significa que ahora el 7 de ahora es el que antes era un satisfactorio, donde uno aprobaba, digamos, la materia. Y una cosa también importante que por eso les preguntaba, que me parecía bueno que lo aclaremos, por si no sabían, que como nosotros en las materias de formación cristiana, bueno, ustedes vienen teniendo ya desde varios años materias de formación cristiana, hacemos una evaluación del proceso. Entonces, más que poner una calificación numérica, digamos, evaluamos, no sé si evaluamos la palabra, pero sí hacemos como una evolución más personal, ¿no? Donde uno lee los trabajos de ustedes, y como son personales, ¿sí? Uno dice, bueno, ¿cómo van a poner una nota, cómo van a poner un 1 de algo que es personal? Entonces, no es una evaluación, digamos, numérica, sumativa, más allá de que después se traslade a eso, sino tiene que ver más que nada con un proceso, bueno, hacer una evolución, puedes mejorar esto, o más que nada centrar y decir, bueno, gracias por la entrega, hacer algún comentario o alguna acotación con lo que ustedes han hecho. Así que bueno, también era importante por ahí pensarlo desde ese lugar en la materia, y con respecto a las otras materias, saber que también se evalúa el proceso. Y que los profes tienen en cuenta también, bueno, cada profe seguramente les hará sus aclaraciones y todo, pero es un proceso que se evalúa. Entonces, es tan importante, y esto también iba con lo que decía recién de la cámara, aunque parezca una tontería, es tan importante la participación en clase, acá, en este espacio virtual y en cualquier materia, como también los trabajos que ustedes entregan. ¿A qué voy con esto? Que no se queden solamente con que, bueno, yo entrego el trabajito y ya con eso aprobé. Tengamos también esa capacidad de entender que se está evaluando el proceso. Entonces, quizás, por ejemplo, profe, me atrasé 2 o 3 días con la entrega. Bueno, entrégalo, participa en clase, o sea, es un combo, como quien dice, ¿no? Es una hamburguesa con papa y gaseosa. No es solamente el trabajito escrito que yo entrego, sino todo, ¿no? Entonces es también que los profes se valore la entrega, se valore la participación, se valore, no sé, el estar vinculado con la materia, porque es muy importante también. Entonces creo que, como para que se entienda así, es un combo, ¿no? Como lo que decía recién de esos combos de McDonald's, bueno, un combo, entender que es importante el trabajo escrito, es importante la presencialidad en las clases virtuales, que participen, que se animen a participar también, sin miedo a que aquel me mire mal, o aquel que me diga algo, ¿sí? Entonces, es como entender que lo que nosotros vamos a evaluar es el proceso. Y a veces también, y esto, estamos muy instalados con eso, pero es sacarse un poco esto de la cabeza, 7 más 5, 12 dividido 2, 6. ¿Sí? Como que solamente lo que vale es la prueba que me tomaron. Es tan importante, repito, la prueba que me tomaron como aquello que yo pueda dar y pueda desarrollar ahora en clases virtuales, ¿sí? Bien, dicho esto, que después seguramente a medida que vayan pasando los días y cuando volvamos a la presencialidad, ojalá que sea pronto, ustedes, y todos podamos entender un poco mejor esto, cómo se evalúa, estamos todos en lo mismo, así que estamos todos como aprendiendo nuevamente también eso. Bueno,
la idea es retomar un poco lo que venimos trabajando, esto que por ahí parezco que soy como un loro que repite, pero bueno, es un proceso, y se van cerrando procesos, quizás son poquitas cosas, ¿sí?, que hemos aprendido, una o dos cosas, pero esas cosas que hemos aprendido, cada uno, el tiempo de cada uno, obviamente, son válidas. Y bueno, con respecto a la materia en sí, venimos trabajando desde el principio de año hasta ahora diferentes ejercicios, podríamos llegar a decir, que tienden un poco a posicionarnos en una realidad, que es una realidad concreta, que puede ser mi propio deseo personal, mis intereses, mis aspiraciones, y también esto del último trabajo, que quizás se le puede haber agregado como un plus, ¿no es cierto?, de dificultad, si se quiere, en poder ir como sumando herramientas para que uno también pueda analizar la realidad que nos rodea, o su propia realidad, ¿no? Cuando hablamos de principios, y hablamos de los principios de la bioética, o hablamos de principios morales, o etcétera, tenemos que pensar como aquellos elementos que a nosotros nos sirven de base para hacer algo, ¿sí? Entonces, si yo digo, bueno, me sirve de base para, no sé, un molde. Bueno, el molde me sirve de base para hacer una torta, no sé, para hacer un ladrillo. Bueno, son bases, y que yo tengo que llenar, tengo que tener un contenido, ¿sí?, para que tenga su forma, y para que también tenga y cumpla su objetivo, ¿no? Bien, con respecto a eso, es muy importante lo que veníamos trabajando y habíamos dicho de la persona. ¿Qué características habíamos mencionado? Porque recordemos que la bioética, para nosotros de la materia, el centro es la persona y el bien de la persona, ¿sí? Entonces, ¿qué características se acuerdan que habíamos dicho de la persona? ¿Cómo era la persona? ¿Qué tenía? ¿Cómo la podíamos caracterizar? Desde una mirada general, ¿no? La persona era... Un ser. Bien, sí, Tengo un anotado, ser. la persona es un ser que tenía conducta, responsabilidad e intereses. Bien, perfecto. Ahí van englobando algunos conceptos. Es lo que yo le decía recién. Quizá uno a veces piensa que, bueno, voy a aprender 25 millones de cosas. Sí, a veces sí aprendemos mucho. Pero a veces también en lo simple está la profundidad. Entonces, solamente entender que la persona es un ser que tiene responsabilidad e intereses, ya nos habla de cierta característica. Otra característica que se acuerden o que se les ocurra ahora. La persona es, aparte de ser un ser, habíamos dicho que era un ser acabado, que ya como nacíamos, así nos íbamos a morir. No, que era empírico, que iba aprendiendo. Bien, eso de lo empírico tiene que ver con la práctica, ¿sí? Entonces decíamos que la persona no nace sabiendo, uno no nace sabiendo, no sé, escribir o sabiendo caminar, uno lo va aprendiendo a partir de la experiencia, o como andar en bici, uno se cae 20 millones de veces hasta que aprende, o andar en auto. Entonces, es muy importante la experiencia. Bien, es un ser en construcción, es un ser que se va haciendo, pero también es un ser que piensa, ¿o no? ¿Qué han pensado en los últimos días? Lo tiro como pregunta así, que alguno lo puede responder y otro también lo puede responder internamente. ¿Qué cosas han pensado en estos días? ¿En por qué no vuelve el colegio? Si vuelve el primario. Enojadísima estoy. Claro, ¿no? Fíjense cómo un ser es un ser que se pregunta todo el tiempo. No vamos a entrar en... Bien, Elías dice si será esta semana o se extenderá un poco más. Bueno, fíjense cómo nosotros, y tiene que ver con lo que decía recién Maxi, cómo nosotros a partir de la experiencia no pasa así. Bueno, listo, somos como los caballos que vamos con esos, con los tapa ojos, eso que, para que no miren a los costados. Lo que pasa alrededor nos hace pensar. Nos hace pensar y, por ejemplo, no sé, un ejemplo muy tonto, si se quiere, ¿no? Que uno por ahí piensa y dice, bueno, uno lo piensa, ¿no? Y dice,
volverá a hacer calor, hará frío, o esta cuestión de pensar, hoy, ¿por qué me tengo que levantar mañana temprano? O esto de pensar, que seguramente lo han pensado, esto de, hoy, no me quiero levantar, me quiero quedar a dormir en mi cama, eso sí, seguramente lo han pensado. Cosas que uno piensa, porque también es un ser racional, el ser humano es un ser racional, la persona es un ser que piensa todo el tiempo. Y no vamos a entrar en filosofía porque tendrán su momento, su espacio con el profe, pero sí esto de pensar, y valga la repetición de palabras, de pensar a la persona como un ser que piensa. Pero no solamente un ser que piensa, porque si solamente nos sentamos a pensar, los filósofos griegos dicen que una de las críticas que se les hacía mucho a los filósofos griegos es que ellos pensaban nomás, ¿no? Se sentaban en las plazas ahí en Grecia y pensaban, ¿no? Entonces, como las esculturas, ¿no? del pensador, que se queda así. ¿Sí? ¿La vieron esa escultura del pensador que está así? ¿Sí? Que está solamente así pensando, de los brazos tan así, y piensa y mira. Bueno, los filósofos dicen que una de las cosas que más le criticaban era que solamente pensaban. Entonces, el ser humano, y también lo dijo recién la compañera, es un ser, no solamente un ser que piensa, sino también un ser que es responsable y se compromete con lo que los rodea. Y en esto creo que también venimos haciendo foco, y ustedes han hecho sus trabajitos cuando hablamos de los intereses de cada uno, esto de pensar, bueno, y muchos de ustedes pensaron y desarrollaron un escrito sobre el futuro. Y yo creo que muchos hemos pensado en el futuro, ya sea el futuro cercano, de acá a una semana, o el futuro lejano, de acá a 2 o 3 años, 5 años, etc. Y eso de pensarnos también tiene que ver con pensar al otro. Y cuando pensamos en el otro, ahí viene como una preguntita puntual, ¿de qué manera? Y esto por ahí puede ser un poco más, si se quiere, de una mirada psicológica o sociológica, si se quiere. Cuando nosotros vemos al otro, ¿desde dónde nos paramos para ver al otro? No desde el punto de vista de si me paro acá con la distancia social, sino internamente. Yo cuando veo a mi compañero, cuando veo a mi profe, cuando veo a mis hermanos, cuando veo al vecino, ¿desde dónde me paro? ¿Desde qué lugar? A ver, Eli, ¿en qué sentido? Dice, ¿cómo será? Claro, ¿en base a qué situación? Por ejemplo, lo bajamos a la realidad concreta. Voy a clases. Lo primero que hago, ¿sí? Voy a clases, llego al aula y me encuentro con un compañero de frente. ¿Sí? Yo primero lo que tengo que hacer es reconocerlo. Obviamente, lo miro. ¿Sí? ¿Desde qué principios o desde qué valores yo reconozco a mi compañero? Y ahí creo que estaría bueno por ahí quizás darle como una cierta respuesta, como para orientar, para que entiendan, quizás por ahí me se entiende mucho la pregunta. Entonces, yo lo miro al otro, lo miro desde el prejuicio, lo miro desde un juicio ya hecho, lo miro desde mi propia persona, lo miro desde mi propia situación. ¿Cómo lo miro? Y acá hay que animarse a responder. Acá podemos tener respuestas válidas, pero no hay una respuesta única. Todas las respuestas son válidas, por ahí hace falta como reforzar un poco, pero toda respuesta es válida. ¿Yo cómo lo miro? ¿Cómo miro al vecino? Por ejemplo, un caso muy típico, le voy a poner así, hablando de lo empírico que decía recién Maxi. Vieron que a veces, y pasa mucho, que veo al vecino que pasa, ¿sí? Que pasa por la puerta de mi casa. Yo no estoy hablando, para que quede claro, no estoy hablando desde la cuestión del sentido de la vista. Estoy hablando del pensar al otro, ¿sí? Y a ver qué dice Eli acá, Elías que estaba respondiendo. Bien, ahí va la respuesta un poco a lo que decía Elías, que ustedes también lo pueden leer ahí en el chat. Dice, lo miro desde el conocimiento porque a lo mejor pienso que es de una manera, pero no es así. Creo, pero no sé si será cierto. Esto es lo que yo decía recién. Cuando yo miro a alguien, ¿lo miro desde el prejuicio? Y esa pregunta es más concreta. Y algunas personas sí. Algunas personas Otras sí. capaz
a otras capaz las vas conociendo y eso. Bien, Yo generalmente caigo en que veo a la gente como quiero verla, digamos. Es como que todos son como yo, pero en realidad no todos son como yo. Entonces, creo que van a hacer ajá, las cosas que yo voy a hacer. En realidad no las hacen. bien. A veces les pasa eso de esperar un poco que las personas actúen como uno. Sí, No sé si, ¿sí? A claro. veces nos pasa esto, ¿no? De pensar que las personas van a actuar como uno. ¿Y qué sensación nos queda después? Depende Depende de de cómo haya sido, claro. Claro. O Sí. orgulloso o decepcionado, no sé cuál sería en sí el Si fue sentimiento. distinto que vos, si fue distinto Claro, que vos, pero pasó algo malo o salió algo mal, quedás como decepcionado. Pero si salió algo bien o interesante, quedás sorprendido, a gusto, no sé, como le quieras decir. Bien, bien, bien. Lo que dice Fran está muy bien. ¿Por qué? Porque a veces uno espera que el otro actúe como uno, porque espera ciertos resultados, ¿verdad? Uno dice, bueno, yo quiero que actúes así porque yo quiero que esto sea así, porque yo pienso que es así. Porque también esto de mirar al otro, ¿sí? De mirar a la otra persona, está mucho la construcción del prejuicio y está mucho la construcción de la expectativa. Esto de que los psicólogos dicen la famosa proyección, ¿no? Esto de proyectar en el otro lo que yo soy o lo que yo quiero o lo que yo deseo. Entonces yo digo, bueno, yo quiero que todos los, por ejemplo, ¿no? Yo quiero que todos los chicos sepan, no sé, sumar de determinada manera. Es un ejemplo muy tonto, ¿no? Entonces yo voy a hacer cosas, voy a pensar y voy a construir determinadas acciones para que ellos sean o tengan la misma respuesta que puedo dar yo frente a una determinada situación problemática. Y lo que dice Fran es muy cierto, que también está bueno pensarlo en relación también a lo que dice Elías, esto de que muchas veces uno piensa que las cosas se solucionan de una determinada manera. O sea que yo para solucionar determinado problema lo tengo que hacer así y es la única forma válida. Y a veces cuando las cosas salen mal, viene el famoso, sobre todo de nuestros padres, viene el famoso yo te dije, ¿sí? O a veces, viste que era así o viste que era así. Bueno, porque una vez también tiene como que romper eso. Y si nos salen bien las cosas, es la sorpresa, y también no solamente la sorpresa, sino también es el reconocer que el otro, y creo que ahí vamos un poco entrando al tema, ¿no? Que el otro tiene algo para darme. El otro tiene algo para ofrecerme que puede ser una nueva manera de ver las cosas. Y en esto creo que también deberíamos crecer un poco más como país y como humanidad, digamos, como sociedad, que muchas veces creemos que lo que el otro piensa está mal. Y como el otro piensa A y yo pienso B, está mal. Entonces no, tenemos que pensar todos iguales y tenemos que pensar todos de la misma manera. Y en eso, en el trabajito anterior que ustedes tenían que ir leyendo, tenían que ir haciendo, estaba lo de la sociedad pluralista, ¿sí? ¿Cómo ven ustedes, vamos a poner la pregunta más concreta, y que tenía que ver un poco con lo que tenían que hacer de manera escrita? ¿Qué obstáculos creen ustedes que hay en la sociedad para poder reconocer al otro como un ser que también es válido, un ser que también es digno, que también se debe respetar su pensamiento? ¿Con qué obstáculos se encuentra el verdadero ejercicio de la pluralidad? De que podamos pensar todos diferentes, pero sin embargo estar unidos en una sola comunidad, en una sola sociedad. ¿Qué obstáculos encontramos en la sociedad pluralista? el egoísmo, creo yo. Bien. Sí, el egoísmo. ¿Qué más? La no empatía, falta de empatía. La falta, sí, esto de que parece ser un concepto tan usado hoy, o tan nombrado, digamos, pero a veces no tan practicado, la empatía, ¿sí? Bien. El egoísmo, el ser apático, que sería lo contrario de la empatía, ¿no? El apático es aquel que no se deja movilizar por nada, ¿sí? Y para ¿Qué algunos otra las cosa? diferencias. ¿Cómo, Octavio? Para algunos las diferencias. Bien, las diferencias. Y bien, ahí vamos. Acá Elías también dice, los estereotipos, ¿no?
Y con respecto a la construcción de los estereotipos, a veces uno también tiende a juzgar a aquella persona que no cumple con un estereotipo. ¿Y quiénes son los responsables? A ver si nos animamos a ir un poquito más allá. ¿Quiénes son los responsables de generar estos estereotipos? Por ejemplo. En principio, bueno. Las grandes empresas. Los medios. Bien. los conquistadores que llegaron de empresas. América. Los conquistadores ¿Cómo, que Masi? vinieron, los conquistadores que vinieron, que dijeron que los indios, los indígenas no tenían alma, esos también. Bien, bueno, fíjense cómo, no es de ahora, no es de una cosa que hay el siglo XXI, los millennials, no, viene de hace mucho tiempo y tiene que ver con los estereotipos, como bien decía el compañero, acá Elías también dice las redes, los medios, y ¿cómo se manejan ustedes con ese tema de los estereotipos? Y también es una forma de responder a la pregunta que habíamos hecho al principio, ¿no? Cuando yo miro al otro, ¿lo veo con los lentes así de ciertos estereotipos? ¿O a veces puedo sacármelo y decir, hay detrás de ese estereotipo o esa persona que piensa un ser digno, que también es igualmente válido, igualmente digno como yo? Y esto está bueno, a veces nos comportamos de una manera así bastante estereotipada, como quien dice. Y por lo menos personalmente creo que fueron pasando los años y antes sí era mucho más del estereotipo y después como que de por sí las redes sociales, la sociedad va cambiando y ahora es todo lo contrario, ya no se ven los estereotipos y se lucha contra eso, entonces creo que vas abriendo más la mente y ya de grande lo ves como igual que vos. Bien, perfecto. Bien, Elías, Arana, bueno, gracias. Ahí me estaba avisando que tenía un turno el médico, el dentista. Bien, sí, tiene que ver un poco con lo que dice Angie, ¿no? Esto de que a medida que uno va pasando y va creciendo, también esto del ser racional, no solamente lo corporal, uno va creciendo y también empieza a darse cuenta cómo las redes, por ejemplo, las redes sociales, pueden ayudar también a la deconstrucción de esos estereotipos. Y es lo que decía la compañera, ¿no? A ver, que yo ponga determinada foto o frase o imagen, también o ayuda, ¿sí? O vamos a decir de esa manera, construye una cierta idea o también desconstruye. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, y somos muchos de las redes, yo no tanto, creo que ustedes un poco más capaz, pero hay que tener mucho cuidado, y esto también es parte de este espacio de la materia, ¿no? Hay que tener mucho cuidado cómo uno utiliza determinados instrumentos. Porque en sí mismo, la red no es buena ni mala. La red en sí, como instrumento, no es buena ni mala. Lo que le da la bondad o la maldad, digamos, ¿no? Desde el punto de vista moral, es el contenido que yo genero. Y seguramente ustedes sabrán más que yo. Por ejemplo, el otro día había leído en una nota que decía que, corríjanme si no estoy en lo cierto, porque por ahí me confundo en las redes, por ahí decía que Instagram, por ejemplo, tiene una política más de no sé si de censura o de filtrar ciertas imágenes, como no es así en el caso de Twitter, por ejemplo, donde uno en Twitter puede poner lo que quiera y no pasa nada, digamos. ¿Es más o menos así la cosa o nada que ver? Sí, es así. ¿Es así? Bien. Twitter es como más explícito. Puedes publicar lo que quieras. Bien. Esto de Colombia está como bastante fuerte, las cosas en Twitter y en Instagram o en otras redes como TikTok, o sea, te borraban los videos, o te los bajaban y te enterabas digamos, de los ataques que estaban pasando en Colombia, en otros países, o de muchos incendios también. Las enterabas por Twitter porque en otras redes sociales lo bajaban y no querían que los vean. Claro, bien, perfecto. Bueno, si se corta, chicos, saben que tienen que ingresar al mismo link, así que no se preocupen. Si se corta, volvemos a ingresar. Sí, tiene que ver un poco con eso, por eso es que me parece que también es importante la responsabilidad que mencionaba Angie hace un ratito, ser responsable, ¿no? Y responsables de lo que nosotros podemos hacer en el sentido de que, bueno,
Si yo subo una foto, me hago responsable y tengo que pensar, no solamente subir por subir, sino también pensar que en el otro lado, bien. Ahí vamos. Perfecto. Ahí estamos. Bien. Bueno, antes de que se cortara, ahí está. Lo que les decía justamente, mientras que se van sumando el resto, lo que planteaba recién Inés es muy importante. Y no solamente con respecto a lo que pasó en Colombia, que bueno, que también es un tema bastante delicado, porque uno no puede, yo siempre tenía, por ejemplo, mi abuela por ahí me decía que por ahí uno tiene como persona, muchas veces, comete el error, a veces consciente o a veces inconsciente, me decía una frase que era muy de campo, ¿no? Que decía algo así como, ay, se me fue, ahí me estoy por recordar. Bueno, la frase tenía que ver un poco con, que no sabía ni ondear, no sé si alguna vez la escucharon, o esto de tirar para donde va el burro, ¿sí? Que es una frase muy de campo, que me la acordé, ¿y qué tiene que ver esto como que la persona tira para donde va el burro? Porque a veces uno, que también, a veces como les decía, es consciente o inconscientemente, a veces uno tiende a comentar, a participar o a hablar de algo sin saber. Y hace un par de años atrás había un programa que decía, que tenía sin codificar, si no me equivoco, había como una sección que decía, hablemos sin saber, donde la gente decía y opinaba de cualquier cosa sin saber. Y a veces uno comete ese error, repito, ya sea consciente o inconscientemente, de hablar sin saber y utilizar las redes para generar odios, ¿no? Esto de los famosos haters, o los odiadores, pasándolo en español. Y mi abuela siempre me decía, usted me decía, hija, nunca tire para donde va el burro. Siempre tenga en manos ¿cómo se dice? La correa, tiene un nombre particular que no me puedo acordar, para que el burro no se le vaya, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces uno tiende como a ir hacia donde va la manada, ¿no? De decir, bueno, todos piensan así, entonces yo también tengo que pensar así. Y no, a veces uno tiene que tener también la capacidad y la humildad de reconocer, no, bueno, ese tema no sé, me voy a informar, de ese tema no tengo idea, y a veces uno como ser humano que quiere pensar y que quiere opinar, a veces opina sin saber y comete los errores de dañar al otro con un comentario, o comete el error de mandarse una equivocación garrafal, entonces uno después dice, bueno, pedir disculpas. Y en esto de opinar sin saber, o esto de las redes que estamos hablando, también tiene como un rol muy importante asumir nosotros la responsabilidad. Entonces, por ejemplo, si sé que y también tiene que ver con la pregunta que le hacía al principio, si sé que a mi compañero, por ejemplo, le molesta que yo le diga con determinado apodo, hay dos opciones. Reconocerlo a él desde lo que yo quiero, o reconocerlo a él desde lo de él se reconoce, ¿sí? Entonces, si yo a una persona le digo, no sé, Pepe, por decir algún ejemplo, ¿no? Y no le gusta que le digan, tengo que hacer el reconocimiento también al revés. Y esto genera, por ejemplo, sobre todo en el aula o en los espacios donde uno está con otras personas, genera un clima de armonía. Entonces, esta pregunta que yo le hacía al principio de cómo reconocemos al otro, también tiende a ser una pregunta que no tiene una respuesta, como por ahí decíamos,
en el día concreto, hoy, bueno, esta respuesta es 2 más 2 y es así. También va a depender mucho de los prejuicios que yo tenga, de las construcciones que yo haya hecho, del estado de ánimo. Y una de las cosas que también es muy importante con respecto a esto, del reconocer al otro, es el hecho de cómo me encuentro yo. Y hay personas que siempre uno las ve y siempre están con una buena onda, con sonrisa, y hay otras personas que por ahí tienen sus días, y también eso hay que respetarlo. No creamos siempre que, como yo estoy de buen humor, el otro también tiene que estar de buen humor y me tiene que responder a todos los chistes. Entonces, en eso también va un poco más allá de la pluralidad, que uno dice, bueno, en las típicas diferencias argentinas o latinoamericanas, esto de ser de un cuadro diferente de fútbol, ser de una ideología política diferente, ser de una clase social diferente, bueno, reconocer al otro implica que yo reconozca las necesidades de esa persona, pero que lo reconozca desde él, aunque parezca raro o suene feo, desde lo que él también se reconoce. Entonces, si yo, a veces uno también tiende a generar como esas ganas de contagiar al otro, ¿no? De decir, bueno, si esa persona está triste, ¿qué hago? Voy y le cuento un chiste. Pero a lo mejor esa persona no tiene ganas de reírse, y lo que necesita, aunque bueno, ahora hay que hacerlo con protocolos y todo, a lo mejor esa persona necesita simplemente un abrazo. No que yo esté diciendo, viste que tal cosa, o le cuento un chiste. Y en eso reconocer al otro está un poco el ejercicio que vamos a hacer ahora. Y que, como yo siempre les digo, es un ejercicio que lo van a hacer ustedes, lo van a hacer acá, lo van a hacer en una hoja. Bien, o ser escuchado, Eli. Sí, tal cual, a veces reconocer al otro. ¿Qué significa la palabra reconocer? A ver. Si yo lo divido en 2, reconocer. ¿Qué implicaría reconocer? Volver a conocernos. Bien, volver a conocer. Y ese reconocer, ese volver a conocer es diario. ¿No les pasó también que, por ejemplo, que hay personas con las cuales, a mí me pasa mucho, tengo primos en otra provincia, en La Rioja, y tengo amigos en otros lugares del mundo, tengo una amiga en Barcelona, y bueno, otra en Estados Unidos, y me pasa también esto de que a veces uno siente que como son amigos, uno ya las reconoce. Ah, sí, es mi amigo, lo reconozco de punta a punta, sé cómo va a actuar, sé cómo va a pensar. Y al estar en otra parte del mundo, me ha pasado de ver, o de que me cuente algunas cosas que ha pasado, que está viviendo, y yo digo, no sabía eso de vos, o no imaginé eso de vos, pero en el buen sentido, y a veces en el mal sentido también, de, no imaginé que podías llegar a hacer eso, por ejemplo. Entonces, más allá de que uno conozca a una persona, más allá de que uno sea amigo, tenga hermanos y todo, esto del reconocer al otro, de estar yo acá parado y de reconocer al otro, implica volver a conocerlo en el día a día también. Y no solamente reconocer, bien, bueno, sí, esta persona es así o esta persona es asá, sino también poder, como quien dice, dar un poco vuelta la situación y ponerme en el lugar del otro. Y esto que decía Maxi recién de la falta de empatía en la sociedad actual, por contrario a eso, tenemos también muchos gestos y muchas acciones concretas de empatía. De decir, bueno, a la empatía, San Francisco de Asís, que era es un santo muy reconocido dentro de la Iglesia Católica, y era en su momento una persona que tenía muchísimo dinero, él recibe un día la señal de Dios, que Dios le pide que reconstruya una iglesia. Y San Francisco en realidad de Asís, no era santo todavía, él dice, bueno, pero, o sea, ¿yo cómo voy a reconstruir una iglesia si yo ni siquiera creo en Dios? O sea, si bien él tenía ciertos acercamientos a Dios, dice como que no, estaba pensando en otra cosa. Entonces, ¿qué hizo Francisco? Bueno, Francisco vendió todo lo que tenía
y puso todo lo que tenía al servicio de una causa que creía justa. Y empezó también a hacer acciones solidarias, obviamente, y una de las características que tienen los franciscanos es el voto de la pobreza. Entonces uno ve a un franciscano y lo ve con una túnica negra, marrón, y sandalias, y uno dice, hay que llegar a ese extremo de darlo todo para reconocer al otro o para poner la vida al servicio de algo, y quizás los santos hace muchos años habían llegado a esos extremos, pero lo que nos está pidiendo ahora la sociedad, lo que nos está pidiendo Dios, o lo que nos está pidiendo el hermano que está al lado mío, es reconocerlo, desde donde nos toca. Quizás, como decía recién Elías, y ustedes también lo pensamos hace un ratito, esa persona me está pidiendo simplemente que la mire, y que la mire con amor, nada más. O quizás simplemente cuando me trató mal, ¿sí? Ponerme en esto que yo les decía de las sandalias de Francisco, ¿no? De que significaban un poco la pobreza, ¿no? De ponerse un poco en el lugar del otro, es ponerse un poco en las sandalias de esa persona. Decir, bueno, esa persona no necesita que yo le esté diciendo que se equivocó. Esa persona necesita hoy que simplemente yo preste mi oído para que me diga todo lo que quiere, o un abrazo, o simplemente esto de los abrazos virtuales que se están haciendo ahora. Entonces, pensar de esa manera, ¿no? De que todo lo teórico que nosotros podemos hacer, o lo que podemos pensar como seres pensantes, si lo bajamos a la realidad y lo reconocemos desde el hoy, es mucho más fácil. Entonces, lo que yo les voy a pedir ahora, no sé si alguien no tiene, pero si lo tienen ahí a mano, o si no, se levantan y lo buscan, les voy a pedir que busquen una hoja y una lapicera. No tiene que ser una hoja, si es una hoja del cuaderno, del cuaderno de estos cuadernos así, pueden sacar la hoja, y pueden también usar una hoja en blanco. ¿Todos tienen una hoja ahí? ¿Sí? Bueno. Sí. Bien. En esto de reconocernos y reconocer al otro, como jóvenes y como, vamos a decir, como la humanidad toda, tenemos un rol importante, y lo dijeron ustedes también, y este rol que nosotros tenemos como humanidad es cambiar un poco las cosas. Y Eduardo Galeano, que seguramente ustedes lo habrán escuchado por ahí, Eduardo Galeano, un escritor y un poeta uruguayo, decía que la única forma de cambiar la realidad es considerar que la realidad es transformable. ¿Y a qué va con esto Galeano, y por qué tomo esta frase que me parece que yo soy muy, no sé si se me permite el término, pero soy muy galeanesca? A mí me encanta, no sé si alguno de ustedes lo ha podido leer, se los recomiendo. A mí me gusta mucho Galeano, porque me parece que es uno de los escritores latinoamericanos que más sabe de todo, porque como amante del fútbol tengo que reconocer que todas las obras de Galeano sobre el fútbol son increíbles, pero también como amante un poco de la historia de Latinoamérica, Las Venas Abiertas de América Latina es como que es como un refresco de conocimientos, pero también te abre los ojos a un montón de cosas. Entonces, Eduardo Galeano dice, porque para mí no, las personas estas que son tan importantes no mueren, ¿no? Yo creo que ninguno muere, porque están todos acá en el corazón. Pero digo, Eduardo Galeano se trascendió, como todos nosotros vamos a trascender de alguna manera, porque dejamos huellas en las personas, ya sea como hijo, como hermano, como periodista, como arquitecto, como jugador de fútbol, como lo que sea. Y Eduardo Galeano decía que la única manera de cambiar la realidad es reconocer que la realidad es transformable. ¿Y esto qué significa? Que si yo sé y si yo pienso que nada va a cambiar, ¿de qué sirve vivir?, decía él. Y una vez le preguntaron a Galeano, no sé si alguna vez se los conté o se los dije, una vez le preguntaron a Galeano ¿para qué servía el horizonte si el horizonte era intocable? Nosotros nunca llegamos al horizonte. Si uno va por la ruta, siempre ve el horizonte. Entonces Galeano le responde
el horizonte sirve para eso, sirve para caminar. ¿Y qué quiero decir con todo esto para darles este momentito para que hagan su actividad? Cuando consideramos que la realidad se transforma, es mucho más gratificante hacer